¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón. Aquí en María Visión soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su presencia y su compañía con la intención de elevarnos un poquito en el espíritu, en esta ocasión aprendiendo de los grandes doctores que hemos tenido en la Iglesia Católica. Pero antes de eso, como siempre, los invitamos a participar en nuestra trivia. Queridos amigos, que tiene dos preguntas pendientes. Sí, tienen por ahí a la mano lápiz, papel y su Biblia para anotar e investigar. Sabemos bien por la opinión de muchos de ustedes que la trivia los estimula a buscar en la Biblia y quedarse a leer ahí. Esa es la intención. Primera pregunta, amigos, pendiente. Y dice así: ¿dónde dice la Biblia? No te pido, Señor, que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Esto, amigos, son palabras de nuestro Señor en la oración del huerto, a punto de morir, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, en el versículo 15. Repito, Evangelio de San Juan, 17, 15. Segunda pregunta pendiente. ¿Dónde dice la Biblia? Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto aparece en las advertencias del libro del Apocalipsis de San Juan, capítulo 21, versículo 8. Repito, Apocalipsis 21, versículo 8. Y nuestras dos preguntas para el día de hoy, queridos amigos, primera de las cuales: ¿dónde dice la Biblia? Teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su porción como te está prescrito. Qué buena enseñanza, amigos, para que no pensemos por ahí de repente que el sacerdote es igual que el laico, de ninguna manera. Y dice esta parte de la Biblia: teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su porción como te está prescrito, es decir, mandado. ¿Dónde dice, amigos, esto en la Biblia? Y segunda pregunta pendiente para el día de hoy: ¿dónde dice la Biblia? He oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. Añadiré 15 años a tus días. ¿Dónde dice esto tan hermoso, amigos? Donde este ser humano le pide a Dios, a punto de morir, que revoque esa sentencia, y Dios lo escucha. ¿Dónde dice? Repito, he oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. Añadiré 15 años a tus días. ¿Dónde dice la Biblia esta frase tan preciosa? Llámenos, participen, escúchenos y participen en nuestra trivia escribiéndonos a feyrazon@mariavision.com. Y ahora vamos a compartir con ustedes, como lo hemos venido haciendo, amigos, un nuevo doctor, en este caso, doctora de la Iglesia. Estamos, como ustedes lo saben, recorriendo a los grandes doctores, que son 36. Hoy hablaremos ni más ni menos que de Santa Teresa de Jesús, es decir, Santa Teresa de Ávila. Teresa de Cepeda y Ahumada, más conocida por el nombre de Santa Teresa de Jesús o simplemente Santa Teresa de Ávila, nació en Ávila, España, el 28 de marzo de 1515 y murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582 a los 67 años de edad. Fue una religiosa, santa y doctora de la Iglesia Católica, mística y escritora española, fundadora de las Carmelitas Descalzas, rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Carmelitas. Se llamaba en el mundo Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, aunque generalmente usó el nombre de Teresa de Ahumada, hasta que dio comienzo a la Reforma Carmelita, que le tomó el resto de su fructífera vida, cuando cambió su nombre por el de Teresa de Jesús, como una mujer casada que lleva desde ese momento el nombre de su marido. El padre de Santa Teresa fue don Alonso Sánchez de Cepeda, descendiente de familia judía sefardita, convertida al catolicismo y quien tuvo 2 mujeres. Miren, amigos, qué valiosa es la sangre judía cuando se ha convertido al catolicismo.
Es justo señalar aquí que tenemos 3 doctores con sangre judía. La primera de ellas, como ya habíamos visto, es San Juan de Ávila, también con sangre judía en sus venas. Ahora vemos a Santa Teresa de Ávila, esta gigante de la iglesia de todos los tiempos, también con sangre judía en sus venas. Y por último, Edith Stein, que es otra gran doctora de la iglesia y la última con ese título en la historia de la iglesia, que también tiene sangre judía en sus venas, como Cristo esperándolos con los brazos abiertos. Y continuando con esta biografía, decíamos descendiente de familia judía sefardita convertida al catolicismo, y quien tuvo 2 mujeres, es decir, su padre. Con la primera, llamada Catalina del Peso y Henao, tuvo 2 hijos, María y Juan de Cepeda. Y con su segunda esposa y madre de Teresa, doña Beatriz Dávila y Ahumada, por cierto emparentada con muchas familias ilustres de Castilla, Beatriz, madre de Teresa, murió cuando ésta contaba unos 12 años de edad. Y aún así tan niña, sabemos que después de tener 10 hijos, esta Beatriz, madre de Teresa, murió dejando a su esposo y a sus hijos en la orfandad. Entre los hermanos de Teresa podemos contar a Hernando, a Rodrigo, a Juan, a Lorenzo, Antonio, Pedro, Jerónimo, Agustín y Juana. Según una tradición oral, su hermano menor, Pedro Alonso Sánchez de Cepeda y Ahumada, en 1562 llegó a lo que hoy en día es Nicaragua, al puerto del Realejo, y de allí a El Viejo, actual departamento de Chinandega, en Nicaragua, con la imagen de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, para luego viajar al Perú. Dice esta narración que los nativos se opusieron a que se llevara la imagen de Nicaragua, y esta permanece hasta el día de hoy en la Basílica Menor de El Viejo, que aparece en sus pantallas, amigos. Según relata la propia Santa Teresa en los escritos destinados a su confesor y reunidos en el libro Vida de Santa Teresa de Jesús, desde sus primeros años, Santa Teresa mostró una imaginación vehemente y apasionada. Su padre, quien era aficionado a la lectura, tenía en casa algunos romanceros. La lectura de estas historias de caballeros, pero sobre todo las prácticas piadosas que aprendió en su hogar, comenzaron a despertar el corazón y la inteligencia de la pequeña Teresa, cuando contaba apenas 6 o 7 años de edad. En dicho tiempo, pensó ya en sufrir el martirio, para lo cual ella y uno de sus hermanos, Rodrigo, un año mayor, tramaron e intentaron ir a las tierras de infieles, es decir, tierras ocupadas por los musulmanes, pidiendo limosna para cubrir sus gastos, con el fin de que al llegar allí y hablar de Cristo los descabezasen. Providencialmente, uno de sus tíos los descubrió y los trajo de vuelta a casa. Convencidos de que su proyecto era irrealizable, los 2 hermanos acordaron, sin embargo, ser ermitaños. Sobre esto, Teresa escribe: en una carta que había en una huerta que había en casa, dice Teresa, procurábamos como podíamos hacer ermitas, poniendo unas piedrecitas que luego se nos caían, y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo. Hacía yo limosna como podía, y podía poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas, en especial el rosario. Gustaba yo mucho cuando jugaba con otras niñas, hacer monasterios y jugar a que éramos monjas. Todo indica que Santa Teresa perdió a su madre hacia 1527, o sea, cuando tenía unos 12 años de edad. Ya en aquel tiempo su vocación religiosa había sido continuamente demostrada. Aficionada que era a la lectura de libros de caballerías, comencé a traer ropas de moda y a desear una bella apariencia física, dice Teresa en sus relatos, poniendo mucho tiempo en el cuidado de manos y cabello, en los perfumes caros y todas las vanidades que en esto se pueden tener y que son hartas, por ser yo muy curiosa.
Tenía también primos hermanos, algunos eran casi de mi edad o poco mayores que yo. Andábamos siempre juntos. Teníanme gran amor y en todas las cosas les daba contento. Les sustentaba plática y oía de ellos sucesos de sus aficiones y niñerías, nada buenas. Tomé todo el daño de una parienta, se cree que una prima, que venía mucho a nuestra casa. Con ella era mi conversación y pláticas, pues las naderías me ayudaban como pasatiempo que yo quería y aún lo buscaba, y daba parte de sus conversaciones y vanidades, hasta que me decidí a cambiar todo eso, que fue cuando tenía la edad de 14 años, relata la misma Teresa. Afectada por una grave enfermedad, volvió a casa de su padre, y ya curada la llevaron al lado de su hermana María de Cepeda, que con su marido don Martín de Guzmán y Barrientos vivía en Castellanos de la Cañada, en la alquería de la dehesa que lleva dicho nombre, hoy situada en el término municipal de Zapardiel de la Cañada en Ávila. Luchando todavía consigo misma, llegó a decir a su padre que deseaba ser monja, pues creía ella, dado su carácter firme desde niña, que el haberlo dicho bastaría para no volverse atrás. Su padre contestó que no le consentiría mientras él viviera. Sin embargo, Teresa dejó la casa paterna y entró el 2 de noviembre de 1533, a los 18 años, en el convento de la Encarnación en Ávila, y allí profesó el día 3 de noviembre de 1534 a sus 19 años de edad. Tras entrar al convento, su estado de salud empeoró. Padeció desmayos, una cardiopatía no definida y otras molestias. Así pasó el primer año. Para curarla, la llevó su padre en 1535 a Castellanos de la Cañada con su hermana. En dicha aldea permaneció Teresa hasta la primavera de 1536. En Castellanos de la Cañada habría logrado en 1535 la conversión de un clérigo concubinario, es decir, un sacerdote que vivía con una mujer en la parroquia. Entonces pasó a Becedas. De vuelta en Ávila, el domingo de Ramos de 1537, sufrió un paroxismo de 4 días en casa de su padre, quedando paralítica por más de 2 años. Antes y después de este mal, sus padecimientos físicos fueron horribles. A mediados de 1539, cuando contaba 24 años, Teresa recuperó la salud. La tradición lo atribuye en su día a la intercesión de San José. Sin embargo, con la salud, Teresa recuperó también las aficiones mundanas, fáciles de satisfacer, puesto que la clausura solo se impuso como obligatoria a todas las religiosas a partir de 1563. En esa época, Teresa de Ávila vivió nuevamente en el convento, donde recibía frecuentes visitas. Abrumada y afligida, un tiempo después, abandonó la oración en 1541. Según su testimonio, se le apareció Jesucristo en 1542 en el locutorio del monasterio con el semblante airado, reprendiéndole su trato familiar con gente mundana. No obstante, Teresa permaneció frecuentando estas amistades durante muchos años, hasta que se decidió a prometer en 1555, ante una imagen de Jesús crucificado, abandonar el trato con personas mundanas. El padre de Santa Teresa falleció en 1541, cuando ella contaba 26 años. El sacerdote que lo había asistido en sus últimos momentos, el dominico Vicente Barón, se encargó de dirigir la conciencia de Santa Teresa en el trance del duelo, en especial rememorando las últimas palabras de su padre en el lecho de muerte. Posteriormente, impresionada por estas palabras, Teresa enmendó su conducta y estuvo dispuesta a corregir sus faltas. Al cabo, Santa Teresa se confortó con la lectura de las confesiones de San Agustín. De hecho, los jesuitas Juan de Prádanos y Baltasar Álvarez fundaron en Ávila un colegio de la Compañía de Jesús
en 1555. Aprovechando esta presencia, Santa Teresa se confesó con el padre Prádanos y al año siguiente, en 1556, comenzó a sentir grandes favores espirituales y poco después se vio animada en 1557 por San Francisco de Borja. Tuvo en 1558 su primer rapto y la visión del infierno. Tomó por confesor en 1559 al padre Baltasar Álvarez, que dirigió su conciencia durante unos 6 años y disfrutó, según dice él, de grandes favores celestiales, entre los que se contó la visión misma de Jesús resucitado. Hizo voto en 1560 de aspirar siempre a lo más perfecto. San Pedro de Alcántara aprobó su espíritu y San Luis Beltrán la animó a llevar adelante su proyecto de reformar en la Orden del Carmen. Concebido por Santa Teresa, todo esto en aquel dicho año de 1560. Santa Teresa quería fundar en Ávila un monasterio para la estricta observancia de la regla de su orden, que comprendía la obligación de la pobreza, de la soledad y del silencio. Por mandato de su confesor, el dominico Pedro Ibáñez, escribió su vida en 1561. Trabajo que terminó hacia junio de 1562 y al que añadió, por orden de Fray García de Toledo, la fundación de San José, y por consejo de Soto volvió a escribir su vida en 1566. Aquí es oportuno citar al biógrafo francés Pierre Baudot, que nos relata: en todas las páginas del libro de su vida, dice este autor, se ven las huellas de una pasión viva, de una franqueza conmovedora y de un iluminismo consagrado por la fe. Todas sus revelaciones atestiguan que creía firmemente en una unión espiritual entre ella y Jesucristo. Veía a Dios, a la Virgen, a los santos y a los ángeles en todo su esplendor. Y de lo alto recibía inspiraciones que aprovechaba para la disciplina de su vida interior. En su juventud, las aspiraciones que tuvo fueron raras y parecen confusas. Solo en plena edad madura se hicieron más distintas, más numerosas y también más extraordinarias. Pasaba de los 43 años cuando por vez primera vivió un éxtasis. Sus visiones intelectuales se sucedieron sin interrupción durante 2 años y medio, de 1559 a 1561. Sea por desconfianza, sea para probarla, sus superiores le prohibieron que se abandonase a estos fervores de devoción mística, que eran para ella una segunda vida, y le ordenaron que resistiera a estos arrobamientos, en que su salud, por cierto, se consumía. Obedeció ella, mas a pesar de sus esfuerzos, su oración era tan continua e intensa que ni aun en el sueño podía interrumpir su curso. Al mismo tiempo, abrazada de un violento deseo de ver a Dios, se sentía morir. En este estado singular, tuvo en varias ocasiones la visión que dio origen al establecimiento de una fiesta particular en la Orden del Carmelo. Según el biógrafo francés lo alude, el suceso ocurrió en 1559 y que refiere la misma santa en estas palabras. Y decía Santa Teresa: vi a un ángel sobre mí hacia el lado izquierdo en forma corporal. No era grande, sino pequeño, hermoso mucho, el rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece que todos se abrazan. Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía que tenía un poco de fuego. Este me parecía que penetraba mi corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Al sacarlo el ángel, me parecía que se las llevaba en él y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan excesiva la suavidad que me ponía este grandísimo dolor, que no se acaba el deseo, ni se contente el alma con menos que Dios mismo. No es dolor corporal, sino espiritual.
aunque no deja de participar el cuerpo algo y aún mucho. Es un requiebro tan suave que solo pasa entre el alma de la persona y Dios, a quien suplico yo por su bondad, le dé a gustar a quien pensare que miento. Los días que duraba esto andaba yo como embobada, no quería ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantas hayan tomado todo lo criado. Para perpetuar la memoria de dicha misteriosa herida, el Papa Benedicto XIII, a petición de los carmelitas de España e Italia, estableció en 1726 la fiesta de la transverberación del corazón de Santa Teresa. Sobre esto, el biógrafo Pierre Baudot agrega: hasta exhalar el último suspiro, Teresa gozó la dicha de conversar con las personas divinas, que la consolaban o revelaban ciertos secretos del cielo, la de ser transportada al infierno o al purgatorio, y aún el don de presentir lo venidero. A finales de 1561, por ejemplo, recibió Santa Teresa cierta cantidad de dinero que le remitió desde el Perú uno de sus hermanos, y con estos recursos se ayudó para continuar la proyectada fundación del convento de San José en Ávila. Para la misma obra contó también con el concurso de su hermana Juana, a cuyo hijo Gonzalo se dice que había resucitado la santa. A principios de 1562 marchó a Toledo, a casa de doña Luisa de la Cerda, en donde estuvo hasta junio. En el mismo año conoció a Pedro Báñez, que fue luego su principal director, y a Fray García de Toledo, ambos dominicos. Descontenta con la relajación de las normas que en 1432 habían sido mitigadas por el Papa Eugenio IV, Santa Teresa decidió reformar la orden para volver a la austeridad, la pobreza y la clausura que consideraba eran el auténtico espíritu carmelitano. Pidió consejo a Francisco de Borja y a Pedro de Alcántara, que aprobaron su espíritu y su doctrina. Después de 2 años de luchar contra toda adversidad, llegó a sus manos la tan esperada bula del Papa Pío IV para la erección del convento de San José en Ávila, ciudad a la que regresó en esos tiempos Santa Teresa. Se abrió el monasterio de San José el 24 de agosto de 1562. Tomaron el hábito 4 novicias en la nueva orden de los carmelitas descalzos de San José. Por esta razón hubo alborotos en Ávila. Se obligó a la santa a regresar al convento de la Encarnación como simple monja, pero al pasar los días y calmados los ánimos, pudo vivir Santa Teresa 4 años en el convento de San José con gran austeridad. Las religiosas, adictas a la reforma de Santa Teresa, dormían sobre un jergón de paja, llevaban sandalias de cuero o madera, consagraban 8 meses del año a los rigores del ayuno y se abstenían por completo de comer carne. Santa Teresa no quiso para ella ninguna distinción. Antes bien, siguió confundida con las demás religiosas no pocos años. La reforma propugnada por Santa Teresa junto a San Juan de la Cruz, que como se verá comprendió también a los hombres, se llamó de los carmelitas descalzos y progresó rápidamente, no obstante los escasos recursos de que disponía la santa. El padre Rossi, general del Carmen, visitó en 1567 el convento de San José, lo aprobó y dio permiso a Santa Teresa para fundar otros de mujeres y 2 de hombres. La santa en aquel año marchó a Medina del Campo para posesionarse de otro convento. Estuvo en Madrid y en Alcalá de Henares arregló el convento de Descalzas, fundado por su amiga María de Jesús. Por entonces se empezó a tratar de la reforma para los hombres. En 1562 llegó Santa Teresa a Malagón y fundó otro monasterio de la Reforma. El monasterio fue bendecido en su inauguración el Domingo de Ramos, el 11 de abril de 1568. Como anécdota y dato curioso, cabe decir que en la celda del monasterio que ocupó Santa Teresa
hay una imagen suya sentada escribiendo en una pequeña mesa y que solo se expone al público una vez cada 100 años en la iglesia del monasterio en que actualmente viven carmelitas de clausura. De Malagón, Santa Teresa se trasladó a Toledo, a donde llegó enferma en 1568 a los 33 años de edad, y tras una corta residencia en Escalona, regresó a la ciudad de Ávila. De ella salió nuevamente para dirigirse a Valladolid, donde dejó establecido otro convento. Estuvo también en Medina del Campo y Duruelo de Blascomillán, y volvió al monasterio de Ávila en 1569. De allí fue a Madrid, de donde viajó otra vez a Toledo, ciudad en la que experimentó muchas dificultades y resistencias para la fundación de un convento, el cual, a pesar de todos los obstáculos, quedó realizado el 13 de mayo. Vencidos otros contratiempos, fue a tomar posesión también del convento de la Concepción Francisca de Pastrana el 9 de julio. De vuelta en Toledo, permaneció allí un año, durante el cual hizo algunas breves excursiones a Medina del Campo, Valladolid y Pastrana. En Duruelo de Blascomillán, muy cerca de Ávila, se había fundado ya el primer convento para hombres en 1568. Se afirma que por ese tiempo vio Santa Teresa por revelación divina el martirio del padre Acevedo y otros 40 jesuitas asesinados en 1570 por el pirata protestante Jacobo Soria. Fue un asesinato muy lamentado y conocido en su tiempo, amigos. Santa Teresa lo vio en visión. Tras una breve visita a Pastrana, de donde regresó a Toledo, entró de nuevo en Ávila en el mes de agosto. Poco después se fundaba en Alcalá de Henares el tercer convento para hombres descalzos, y en Salamanca, ciudad en que estuvo la santa, el séptimo de mujeres descalzas, al que siguió otro de mujeres en Alba de Tormes el 25 de enero de 1571. De allí volvió Santa Teresa a Salamanca, siendo hospedada en el Palacio de los Condes de Monterrey. Pasó luego a Medina del Campo. Ya de vuelta en Ávila, aceptó el priorato del convento de la Encarnación, que había aceptado la reforma. El priorato duró 3 años y mientras tanto se fundaron varios conventos más de hombres descalzos. Algunos en Andalucía abrazaron la reforma, pero también fue entonces cuando comenzó la discordia entre calzados y descalzos. Todo ello ocurrió en 1572. Año en que Santa Teresa recibió muchos favores espirituales en el convento de la Encarnación. Tales fueron su desposorio místico con Jesucristo y un éxtasis en el locutorio cuando conversaba con San Juan de la Cruz. Santa Teresa, que en el transcurso de su vida había escrito muchas cartas, cuando estuvo en Salamanca en 1573, y obedeciendo a su director espiritual, el jesuita Ripalda, redactó allí el libro de sus fundaciones. Hospedada, vivió después en Alba de Tormes en 1574, de donde, a pesar de hallarse enferma y muy atribulada, viajó a Medina del Campo. Fue a Ávila y de allí partió para Segovia. En esta ciudad fundó otro convento, al que pasaron las religiosas del monasterio de Pastrana, que fue abandonado debido al intento de una tal doña Ana de Mendoza de la Cerda, que, como era la princesa de Éboli, abusó de su poder para convertirse en monja religiosa bajo el nombre de Sorana de la Madre de Dios, siguiendo un estilo de vida impuesto por ella misma y totalmente despegado de la norma de la orden reformada. En dicho año fue denunciada ante la Inquisición por primera vez la autobiografía de Teresa, quien había regresado a Ávila, después de dar por terminado su priorato en la Encarnación. El 6 de octubre volvió a su convento de San José. A fines de año, no obstante, la inquieta Teresa marchó a Valladolid. En principios de enero de 1575, comenzó una gira que incluyó Medina del Campo, Ávila, Fontiveros, Beato